El 15 de agosto de 2005, una extraña anomalía apareció en los sistemas de seguimiento naval frente a las costas de Florida. El teniente comandante Richard Morgan fue el primero en notar las lecturas inusuales mientras monitoreaba los movimientos rutinarios de los submarinos en la zona. El punto estaba aproximadamente a 10 millas al este de Key West, en lo profundo de una fosa submarina que nunca había sido explorada adecuadamente debido a sus inusuales propiedades magnéticas. La mayoría de los equipos simplemente funcionaron mal al acercarse al área. Lo que inicialmente parecía un mal funcionamiento del submarino rápidamente se convirtió en algo mucho más preocupante. «Almirante Fletcher, tenemos algo extraño aquí», gritó Richard sin apartar la mirada del punto verde pulsante en la pantalla. «Es grande, demasiado grande para ser uno de los nuestros, y no se mueve como ninguna otra nave que haya rastreado hasta ahora». El almirante Theodore Fletcher se acercó con una taza de café en la mano y sus cejas entrecanas y pimentadas se fruncieron mientras se inclinaba para estudiar el monitor. «¿Ruso? ¿Chino? ¿Quizás?» «No, señor. No registra ninguna señal de propulsión conocida y bueno, simplemente está ahí parado a unos 900 pies de profundidad. Quizás restos de un barco de carga». Richard meneó la cabeza. «No hay informes recientes de naves perdidas y esta cosa está emitiendo lecturas de energía. Débil, pero definitivamente allí». El almirante Fletcher tomó un largo sorbo de su café. Su rostro curtido no revelaba nada. «Enviar un equipo de reconocimiento. Manténlo en silencio». El 17 de agosto, la Armada había enviado una pequeña embarcación sin identificación con un equipo de 5 especialistas. La misión fue clasificada, incluso dentro de la mayoría de los círculos navales. Al frente del equipo estaba la comandante Abigail Winters, una veterana de situaciones marítimas inusuales y una de las pocas personas en las que el almirante Fletcher confiaba ciegamente. «Manténgase en contacto por radio en todo momento», le había ordenado. «En el momento en que algo parece extraño, te retiras. No necesitamos héroes. Necesitamos información». El pequeño barco de investigación llegó a las coordenadas exactamente a las 7 horas. El mar estaba inusualmente tranquilo, incluso vidrioso, lo que varios miembros de la tripulación comentaron que era extraño dadas las aguas normalmente turbulentas de esa región. «Es como si algo estuviera amortiguando las olas», observó el teniente Marcus Anderville, especialista en sonar del equipo. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras estudiaba su equipo. «Y hay algo más. Mis instrumentos funcionan perfectamente. No deberían». Abigail miró por encima de su hombro. «Explicar. Esta zona es conocida por fallas en los equipos. Algún tipo de anomalía electromagnética que nadie ha podido explicar. Es por eso que nunca ha sido mapeado adecuadamente. Pero todo está funcionando al 100% de eficiencia». El equipo desplegó su dron submarino más avanzado, un prototipo que podía alcanzar profundidades de 1500 pies mientras transmitía videos de alta definición y lecturas de sonar en tiempo real. A medida que el dron descendía, el agua se oscurecía gradualmente hasta que las potentes luces LED cortaban la penumbra como rayos láser. «900 pies», anunció Marcus. «Deberíamos estar acercándonos a la anomalía ahora». La señal de video parpadeó repentinamente y la imagen se distorsionó momentáneamente antes de estabilizarse. «Y entonces lo vieron». «Santa Madre de Dios», susurró Abigail. Las luces del dron iluminaron lo que claramente no era un submarino ni un naufragio, sino algo completamente diferente. Una enorme estructura triangular. Su superficie estaba cubierta de lo que parecía ser una combinación de crecimiento marino y algún tipo de material metálico que aún brillaba a pesar de haber pasado años, quizás décadas, bajo el agua. El objeto era enorme, de al menos 300 pies de diámetro en su punto más ancho. «Ese no es uno de los nuestros», dijo Marcus innecesariamente. «Y tampoco es ruso ni chino». «¿Estás pensando lo mismo que yo?», preguntó Abigail en voz baja. Nadie respondió. Nadie lo necesitaba. Todos pensaban lo mismo. Estaban observando algo que no se originó en la Tierra.
Pónganse en contacto con Washington, dijo Abigail finalmente. Y asegúrense de que esta señal no se grabe en ningún lugar donde no deba. En 24 horas, el sitio estaba plagado de buques militares, todos operando bajo la apariencia de un ejercicio de entrenamiento. El presidente había recibido información y se había formado un equipo especializado que incluía no solo personal militar, sino también científicos de diversas disciplinas. El objeto triangular, ahora llamado Poseidón, estaba a punto de convertirse en el artefacto más estudiado de la historia de la humanidad. Entre los convocados se encontraba el Dr. William Harrison, un renombrado arqueólogo marino especializado en anomalías de las profundidades marinas. A sus 65 años, había pasado más tiempo bajo el agua que la mayoría de los peces y había escrito el texto definitivo sobre técnicas arqueológicas subacuáticas. Su rostro curtido mostraba las marcas de décadas de exposición al sol, y sus manos estaban permanentemente manchadas con los productos químicos con los que había trabajado a lo largo de su carrera. Nunca había visto nada igual, murmuró mientras revisaba las imágenes iniciales. La estructura parece haber sido diseñada con criterios hidrodinámicos, lo que sugiere que estaba destinada a moverse a través del agua, o quizás de otro fluido. En el equipo también estaban la doctora Sofía Rodríguez, experta en astrobiología de la NASA, y el contraalmirante James Cooper, quien supervisaría los aspectos militares de la operación. Cooper era un oficial de carrera práctico con 30 años de servicio. Su presencia demostraba la seriedad con la que el gobierno trataba el descubrimiento. Nuestra prioridad es la contención, explicó Cooper durante la sesión informativa inicial. Ninguna información sale de esta sala. Hasta donde el mundo sabe, estamos realizando investigaciones oceanográficas de rutina. ¿Y la segunda prioridad?, preguntó Sofía, desafiando al almirante con su mirada penetrante. Determinar si esta cosa representa alguna amenaza para la seguridad nacional. Lleva ahí abajo quién sabe cuánto tiempo, intervino William. Si fuera peligroso, ¿no lo sabríamos ya? La expresión de Cooper permaneció impasible. Eso es lo que vinimos a averiguar, Dr. Harrison. La operación recibió un nombre inocuo, Proyecto Deep Blue, y se difundió a la prensa una historia de portada sobre la exploración de minerales en aguas profundas. Mientras tanto, el verdadero trabajo comenzó con una serie de exploraciones remotas cada vez más sofisticadas del objeto. Los escaneos de alta resolución revelaron que la estructura triangular medía aproximadamente 107 metros de ancho y parecía tener múltiples niveles en su interior. Lo más intrigante era que había aberturas perfectamente circulares a lo largo de su casco, cada una de exactamente 38 centímetros de diámetro y dispuestas en patrones geométricos que desafiaban la distribución aleatoria. Sus puntos de acceso de algún tipo, sugirió Sofía durante una sesión de análisis. O quizás aparatos sensoriales, o armas, murmuró Cooper. William puso los ojos en blanco. Siempre con las armas, James. No todo lo desconocido es automáticamente una amenaza. En mi experiencia, Dr. Harrison, desconocido suele ser impredecible, e impredecible es solo otra palabra para peligroso. La disputa entre la cautela militar y la curiosidad científica continuó durante días a medida que llegaban más datos. El casco del objeto estaba compuesto de una aleación desconocida que resistía todos los intentos de muestreo. Los escáneres remotos no podían penetrar más de unos pocos pies en la estructura, lo que sugería algún tipo de tecnología de blindaje. Pero quizás el descubrimiento más desconcertante provino de los biólogos marinos del equipo, quienes observaron un comportamiento inusual en la población local de delfines. Grupos de delfines se congregaban alrededor de los barcos, comportándose de maneras que desafiaban los patrones conocidos. Parecían estar patrullando la zona con formaciones de natación organizadas que algunos observadores describieron como casi militares. Es como si la estuvieran vigilando, comentó la doctora Leila Jackson, especialista en mamíferos marinos del equipo. Nunca había visto a las citaciones comportarse de esta manera. Mantienen un perímetro, comunicándose en frecuencias ultrasónicas que,
Apenas podemos detectar con nuestro equipo. Mientras tanto, en Seattle, Washington, un oceanógrafo de 35 años llamado Michael Cooper daba clases a su clase de licenciatura sobre fosas marinas profundas cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja en el Pentágono. Encontraron algo en el Atlántico, algo grande. Revisa tu correo electrónico. Las manos de Michael temblaron ligeramente al abrir su bandeja de entrada. A diferencia de sus estudiantes, Michael tenía una conexión personal con los misteriosos fenómenos oceánicos. Su padre, el capitán Thomas Cooper, había desaparecido en el Atlántico 30 años antes mientras comandaba un buque de investigación que investigaba anomalías magnéticas inusuales en la misma región donde se descubrió el triángulo. El informe oficial concluía que el barco, el Geraisen, probablemente se había hundido en una tormenta repentina, pero nunca se encontraron restos, y el joven Michael había crecido obsesionado con descubrir qué les había sucedido realmente a su padre y a la tripulación de 23 personas, que habían desaparecido sin dejar rastro. El correo electrónico solo contenía un documento con muchos detalles censurados, con un logotipo clasificado en la parte superior y una breve nota. Buscan expertos. Tu especialización en profundidades. El magnetismo marino te pone en la lista de candidatos. Si te interesa, no digas nada a nadie y acude a las coordenadas adjuntas para recibir información. Michael canceló sus clases de la semana, alegando una emergencia familiar, y en 24 horas se encontraba en un avión de transporte militar. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que, después de 3 décadas, finalmente pudiera descubrir qué le había sucedido a su padre. Al llegar a la plataforma de investigación flotante que se había establecido sobre el yacimiento de Poseidón, Michael quedó inmediatamente impresionado por la magnitud de la operación. Varias embarcaciones rodeaban una plataforma central y la seguridad era tan estricta que un destacamento presidencial parecía informal. Tras pasar por varios controles, lo condujeron a una sala de reuniones donde lo esperaba el almirante Cooper. «Doctor Cooper», dijo el almirante extendiendo la mano, «gracias por unirse a nosotros con tan poca antelación». «Vine tan pronto como pude», respondió Michael mientras sus ojos se dirigían a las pantallas que mostraban varios ángulos del objeto triangular. «¿Es por eso que estás aquí?», Cooper confirmó. «Creemos que puede estar relacionado con varias. Los riesgos». Con el debido respeto, contó el almirante Michael. «La exploración remota nos ha llevado tan lejos como ha sido posible. Si queremos respuestas, alguien tiene que bajar». El debate se prolongó durante horas, con el equipo científico apoyando mayoritariamente la propuesta de Michael, mientras que el personal militar se alineó con la cautela de Cooper. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Se prepararía un sumergible de aguas profundas especialmente modificado, pero solo se acercaría al objeto, no intentaría entrar en él. A medida que comenzaban los preparativos para la misión tripulada, la actividad de los delfines en el lugar se intensificó. La doctora Jackson pasaba horas cada día observando y grabando su comportamiento. «Intentan comunicarse con nosotros», insistió durante una reunión del equipo. «Los patrones de sus vocalizaciones son demasiado complejos para ser naturales. Es casi como una secuencia matemática. ¿Sugieres que los delfines son lo suficientemente inteligentes como para comunicarse matemáticamente?», preguntó el almirante Cooper con escepticismo. «Sugiero que algo ha mejorado sus habilidades naturales», respondió Leila con firmeza. «Y creo que está relacionado con ese objeto de ahí abajo». Mientras tanto, William había estado analizando informes históricos de incidentes marítimos en la región e hizo un descubrimiento sorprendente. «Hay un patrón», anunció, extendiendo un mapa marcado con docenas de puntos rojos. «Cada desaparición, cada informe de fenómenos inusuales, todos ocurren en una disposición geométrica perfecta alrededor de nuestro triángulo, y se remontan siglos atrás, desde el periodo colonial temprano hasta la expedición de mi amigo Thomas Cooper hace 30 años». Michael levantó la cabeza de golpe al mencionar a su padre. «¿Conocías a mi padre?»,
La mirada de William se suavizó. Sí, lo conocí, hijo. Éramos colegas en el Instituto Oceanográfico antes de que me pasara a la investigación de campo. Era un hombre brillante y también cauteloso. Lo que sea que le haya pasado al horizonte no se debió a la imprudencia. Eso te lo aseguro. Michael tragó saliva con dificultad. Gracias. Eso significa mucho. A medida que se acercaba el día de la misión sumergible, la tensión en la plataforma aumentaba. La nave especializada, llamada Venture, había sido equipada con todos los sensores conocidos por la ciencia y reforzada contra las anomalías magnéticas. Llevaría una tripulación de 3 personas, Michael como líder científico, la teniente Olivia Blackwood como piloto y el Dr. Harrison por su experiencia arqueológica. La noche anterior a la misión, Michael no pudo dormir. Permaneció de pie en la cubierta de la plataforma, contemplando las oscuras aguas, donde a 275 metros de profundidad se encontraban las respuestas que había buscado durante la mayor parte de su vida. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó que Sofía se acercaba hasta que estuvo a su lado. ¿Nerviosa por el mañana?, preguntó en voz baja. Michael sonrió. Riley, aterrorizada, pero no lo suficiente como para echarse atrás. Esa es la definición de valentía, creo. Tener miedo, pero hacerlo de todos modos. Permanecieron en un silencio amistoso por un momento antes de que Sofía volviera a hablar. Hay algo que aún no les he dicho a los demás. Quería confirmar mi análisis primero. Michael se giró para mirarla. ¿Qué es? La aleación. ¿En ese triángulo? Lo he estado comparando con todos los materiales conocidos en nuestras bases de datos. La coincidencia más cercana, y no es muy parecida, es un compuesto teórico que los ingenieros de la NASA diseñaron para viajes interestelares. Un material que podría soportar las tensiones de viajar a velocidades relativistas. ¿Dices que es una nave espacial? Digo que definitivamente no es de por aquí. Y venga de donde venga, viajó un largo camino para llegar aquí. Las implicaciones flotaban entre ellos en el aire nocturno. Si Sofía tenía razón, la humanidad ya no estaba sola en el universo, y no lo había estado durante algún tiempo. A la mañana siguiente, la nave estaba preparada para su histórico descenso. El sumergible parecía un escarabajo futurista, con su casco reforzado brillando bajo el sol matutino. El procedimiento de lanzamiento se desarrolló sin problemas, y pronto Michael, William y el teniente Blackwood descendían a las profundidades, superando los 120 metros, informó Olivia con calma. Todos los sistemas nominales, la intensidad del campo magnético aumentando, pero dentro de los parámetros esperados, añadió Michael, monitoreando su equipo especializado. William, a pesar de sus décadas, tras una larga experiencia submarina, no pudo evitar pegar la cara a una de las pequeñas ventanas como un niño emocionado. Imagínense, podríamos ser los primeros humanos en tener contacto directo con un artefacto extraterrestre. Pone mi vida de naufragios en perspectiva. Al acercarse a los 275 metros, el agua a su alrededor comenzó a adquirir una cualidad inusual, una tenue luminiscencia que parecía no provenir de ninguna fuente en particular. ¿Ven esto?, preguntó Michael, señalando el fantasmal resplandor azul. Quizás organismos bioluminiscentes, sugirió William, aunque no parecía convencido. Ninguna especie conocida crea este efecto, respondió Michael. Y miren, se intensifica a medida que nos acercamos al triángulo. De repente, sus comunicaciones con la superficie crepitaron con interferencias. Desahogo sobre esta actividad inusual en cooperación. Continúen. Precaución. Los estamos perdiendo, observó Olivia, ajustando los controles para compensar. Y las lecturas magnéticas están subiendo. Estamos entrando en una fase activa antes de lo previsto. Tenemos que retroceder, dijo William con firmeza. Regresen a una distancia segura hasta que la fase pasa. Michael dudó, mirando las lecturas. Espera, mira el patrón. Esta vez es diferente.
Los pulsos son más cortos, más frecuentes. Es casi ¿qué? ¿Impulsara a William? Como si reaccionara a nuestra presencia. Como si supiera que estamos aquí. Antes de que ninguno de sus compañeros pudiera responder, un banco de delfines apareció con las luces exteriores, nadando en formación cerrada directamente hacia el sumergible. —¿Qué demonios? —murmuró Olivia. Los delfines rodearon la nave, con movimientos tan sincronizados que parecían moverse como un solo organismo. Entonces, inesperadamente, comenzaron a guiar el sumergible, empujándolo suave pero inequívocamente hacia el objeto triangular. —¿Quieren que lo sigamos? —se dio cuenta William. —¿O están intentando alejarnos del peligro? —contó Olivia. —No —dijo Michael con extraña seguridad—. Nos están guiando. Han estado protegiendo esta cosa durante décadas, tal vez siglos, y ahora nos están invitando a entrar. El delfín líder, un macho enorme con cicatrices distintivas en su aleta dorsal, nadó directamente frente a la ventana principal de la empresa, mirando a los ocupantes humanos con una inteligencia que les envió escalofríos por la columna vertebral. Luego hizo un movimiento deliberado con la cabeza, indicando que debían seguir adelante. —Esto no tiene precedentes —susurró William mientras su mente científica luchaba por procesar lo que sus ojos veían. Un comportamiento de citación como este simplemente no existe en la literatura. —¿Seguimos? Olivia preguntó, sus manos flotando sobre los controles. Michael respiró profundamente. —Sí, pero mantenga una distancia mínima de seguridad con respecto al triángulo mismo. A medida que se acercaban a la enorme estructura, los detalles se hicieron más claros a través de la extraña luminiscencia azul. La superficie no estaba simplemente cubierta de crecimiento marino como habían pensado inicialmente. El crecimiento se había formado siguiendo patrones específicos, siguiendo estructuras subyacentes en el casco mismo. Era como si la vida del océano hubiera sido cultivada deliberadamente para ocultar la verdadera naturaleza del objeto. —Mira esas aberturas circulares. William señaló. Están dispuestos en un patrón que me recuerda a los antiguos mapas astronómicos, como sus constelaciones de mapeo. Michael estaba a punto de responder cuando un pulso de energía emanó del triángulo, inundando el sumergible en una ola que interrumpió momentáneamente todos sus sistemas. Cuando el equipo volvió a funcionar, algo había cambiado. Las aberturas circulares brillaban con una suave luz ámbar. —Se está activando —dijo Michael, con la voz apenas por encima de un susurro. De repente, su sonar detectó movimiento dentro del triángulo. Algo emergía de una de las aberturas más grandes, algo que se movía con determinación por el agua. —Deberíamos retirarnos —sugirió Olivia, con la tensión evidente en su voz. —No —respondió Michael, con la mirada fija en la figura que se acercaba. Venimos en busca de respuestas. No me voy sin ellos. El objeto emergió completamente ante sus luces. Una nave triangular más pequeña, de unos 9 metros de ancho, con la misma construcción que la estructura mayor. Se movía por el agua con una gracia imposible, deteniéndose justo frente al Venture. —Es una nave exploradora —susurró William—, una embarcación más pequeña de la nave nodriza. Los delfines se habían apartado para permitir que el triángulo más pequeño se acercara, pero permanecieron en formación protectora alrededor de ambas embarcaciones. La nave exploradora emitió una serie de pulsos que los sensores sumergibles registraron como complejos patrones electromagnéticos. —Nos está escaneando —se dio cuenta Michael—, o comunicándose. En respuesta a los pulsos, los delfines comenzaron a emitir chasquidos y silbidos de alta frecuencia en patrones que parecían reflejar las emisiones del triángulo. —Están traduciendo —dijo William con asombro. Los delfines actúan como intermediarios. Durante varios minutos, esta extraña interacción a 3 bandas continuó. El triángulo pulsando, los delfines respondiendo y los humanos observando en un silencio atónito. Entonces, de repente, la nave exploradora se acercó y extendió lo que parecía ser un acoplamiento.
Mecanismo hacia la aventura. Quiere que nos conectemos, dijo Michael. Es una locura, protestó Olivia. No tenemos ni idea de qué pasará si lo hacemos. He pasado toda mi vida buscando qué le pasó a mi padre, respondió Michael en voz baja. Su última comunicación mencionó haber visto algo en el agua, algo que no debería existir. Creo que esto es lo que vio. Creo que esto es lo que se avecinaba. Tras una tensa discusión, decidieron permitir la conexión. El mecanismo de acoplamiento de la nave exploradora se unió a la bahía de investigación del Aventure, formando un paso sellado entre las dos naves. Las lecturas atmosféricas en el tubo de conexión muestran aire respirable. Olivia se mostró sorprendida. Un contenido de oxígeno ligeramente superior al normal en la Tierra, pero nada peligroso. Han adaptado su entorno para nosotros, señaló William. ¿Esperan visitantes o ya los han tenido? Michael se puso un traje de buceo ligero por precaución. Voy a cruzar. Los demás se quedan aquí. Ni hablar, replicó William. Voy contigo. A estos viejos huesos aún les queda una gran aventura. Después, tras asegurarse de que Olivia tuviera los protocolos de emergencia establecidos, los dos científicos entraron en el tubo de conexión. El pasaje era corto, pero se sentía como cruzar un umbral hacia otra realidad. Al final, se encontraron con lo que parecía ser una esclusa de aire de diseño alienígena. William estudió el mecanismo, un diseño intuitivo. Creo que este símbolo significa abierto. Presionó el panel indicado y la esclusa se activó con un suave siseo. Cuando la puerta interior se abrió, entraron en una cámara como ninguna vista humana. El interior de la nave exploradora era una sola habitación con paredes que parecían oscilar entre sólidas y translúcidas. Los símbolos brillaban a lo largo de las superficies curvas, y en el centro se encontraba lo que parecía ser una consola de control diseñada para seres con proporciones muy diferentes a las humanas. Es hermoso, murmuró William, entrando con cuidado en la cámara. A medida que avanzaban, la puerta se selló tras ellos y toda la nave comenzó a moverse. Las pantallas se activaron a su alrededor, mostrando su posición relativa al triángulo más grande y al fondo del océano. Nos llevan al interior de la nave nodriza, comprendió Michael, observando cómo la nave exploradora maniobraba hacia una de las aberturas más grandes de la nave principal. Estructura. El viaje fue breve. Cuando la nave exploradora atracó y su puerta se volvió a abrir, se encontraron en una vasta cámara dentro de la nave nodriza triangular. El espacio estaba iluminado por el mismo resplandor azul etéreo que habían observado en el agua circundante, y la arquitectura desafiaba las convenciones terrenales, curvas que se fundían a la perfección con ángulos agudos, superficies que parecían sólidas desde un ángulo y transparentes desde otro. Mira eso. William señaló lo que parecía ser una línea de tiempo inscrita en una pared llena de símbolos e imágenes que representaban la Tierra a través de varios periodos históricos. Nos han estado observando durante siglos. Sin embargo, la atención de Michael se dirigió a otra cámara visible a través de una pared translúcida. Dentro se encontraban artefactos preservados, artefactos humanos, incluyendo lo que parecían ser fragmentos de naves y aeronaves que habían desaparecido en esta región durante décadas. Y allí, expuesta de forma prominente en una alcoba especial, estaba la placa con el nombre del buque de investigación Geraisen. La nave de papá, susurró Michael, acercándose a ella como en trance. Se la llevaron. Ellos. William puso una mano reconfortante sobre el hombro de Michael. ¿Pero por qué conservar estos artefactos? ¿Qué estaban estudiando? Antes de que Michael pudiera responder, una sección del suelo comenzó a iluminarse y una pantalla holográfica se activó en el centro de la cámara. Mostraba la Tierra, luego se acercó al océano donde ahora se encontraban, y apareció una representación de la nave nodriza triangular. Luego, cientos más como ella se dispersaron por los océanos de la Tierra. Están por todas partes, jadeó William. Ocultos en cada océano. La pantalla cambió para mostrar seres extraños, no del todo humanoides,
con rasgos alargados y una forma casi acuática. Los seres interactuaban con delfines primitivos, luego con delfines más evolucionados durante lo que parecía representar millones de años. Han estado guiando la evolución de los delfines, se dio cuenta Michael, creando una especie que podría servir de intermediarios entre ellos y nosotros. La imagen final de la secuencia mostraba a humanos y extraterrestres trabajando juntos con delfines como facilitadores de la comunicación. Era una visión de cooperación, no de conquista. Al desvanecerse el holograma, se abrió una nueva puerta, revelando una cámara que no habían visto antes. Dentro había una especie de cápsula de preservación, y dentro de ella había un humano. Una figura, un hombre mayor con el uniforme de capitán de un barco de investigación. «Papá», susurró Michael, tambaleándose hacia adelante. La cápsula de preservación era una tecnología sofisticada que escapaba a la comprensión humana, pero su propósito era claro. El capitán Thomas Cooper se encontraba en animación suspendida, perfectamente conservado tal como había estado 30 años antes. «Está vivo», confirmó William, comprobando los sistemas de monitoreo que fueron diseñados para ser comprensibles para los humanos y estaban perfectamente conservados. Lo han mantenido a salvo todo este tiempo. ¿Pero por qué? Michael preguntó con la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué llevárselo? ¿Por qué conservarlo? Se activó otra pantalla holográfica, mostrando la nave del capitán Coupe encontrándose con el triángulo 3 décadas antes. A diferencia del Venture, el Geraisen no había sido preparado para las anomalías magnéticas y los sistemas habían fallado catastróficamente. Los extraterrestres habían salvado al capitán, pero no habían podido salvar al resto de la tripulación. No pudieron comunicarse con él efectivamente. William interpretó a partir de las imágenes. Así lo mantuvieron preservado hasta que pudieron desarrollar mejores métodos de comunicación a través de los delfines y mediante su comprensión de nuestra tecnología. La pantalla mostró una imagen final. El capitán Cooper, despierto y saludable, se reunió con su hijo, y luego ambos sirvieron como embajadores entre la humanidad y la presencia alienígena que había estado observando silenciosamente la Tierra durante milenios. ¿Quieren hacer el primer contacto?, se dio cuenta Michael. Y ellos quieren que nosotros les ayudemos a facilitarlo. La pregunta es, dijo William con gravedad, ¿estamos preparados para lo que eso significa? ¿Está la humanidad preparada para aprender que no estamos solos y que nunca lo hemos estado? Como respuesta, la cápsula de preservación inició una secuencia que parecía ser un protocolo de despertar. El capitán Thomas Cooper, perdido durante 30 años, estaba a punto de abrir los ojos a un mundo cambiado para siempre y al hijo que nunca había dejado de buscarlo. Michael se quedó paralizado, mirando cómo los párpados de su padre revoloteaban. Creo que estamos a punto de descubrirlo. El almirante Cooper caminaba de un lado a otro por la cubierta de la plataforma de investigación, mirando su reloj por quinta vez en pocos minutos. Llevan 3 horas allí abajo con una comunicación mínima. Estoy preparando una operación de rescate. Sofía e Hila intercambiaron miradas preocupadas. La interferencia magnética hace imposible la comunicación constante, le recordó Sofía. Y ellos informaron que estaban a salvo hace aproximadamente 30 minutos. Muchas cosas pueden pasar en 30 minutos, murmuró el almirante. De repente, el oficial de comunicaciones gritó, «Hay actividad en la superficie, señor. Algo está sucediendo y no es la empresa». Todas las miradas se volvieron hacia el agua cuando la superficie comenzó a brillar con la misma luz azul etérea que Michael había dicho haber visto en profundidad. Luego, rompiendo las olas con una gracia imposible, llegó la nave exploradora alienígena, su forma triangular ahora completamente visible a la luz del día. El personal de seguridad se movió inmediatamente a posiciones defensivas, con las armas apuntando a la nave que emergía. «No disparen», ordenó secamente el almirante Cooper. «Nadie dispara a menos que yo dé la orden explícita». La nave exploradora flotaba justo encima de la superficie del agua, con agua fluyendo desde su reluciente casco. Luego,
Con una precisión que hablaba de tecnología avanzada, se posó suavemente sobre la plataforma de aterrizaje. Un espacio diseñado para helicópteros, no para naves extraterrestres. Durante un largo momento no ocurrió nada. El personal militar y científico reunido observó la nave triangular, cuya superficie ahora pulsaba con luces sutiles en patrones que de alguna manera parecían significativos pero incomprensibles. Entonces apareció una costura en su casco previamente liso, que se ensanchó hasta convertirse en una puerta. Recortadas contra el interior brillante se encontraban 3 figuras, 2 con trajes de buceo y una con un uniforme de capitán que no había sido usado en 30 años. Michael salió primero. Su rostro era una compleja mezcla de alegría y asombro. «Almirante Cooper», gritó con voz firme a pesar de las circunstancias extraordinarias. «Me gustaría presentarles a mi padre, el capitán Thomas Cooper». El mayor de los Cooper emergió parpadeando bajo la luz del sol, la primera vez en 3 décadas. Aunque preservado en perfecta salud por tecnología alienígena, sus ojos contenían la sabiduría y el cansancio de alguien que ha vislumbrado más allá del velo del entendimiento humano. El almirante Cooper dio un paso adelante y su profesionalismo superó momentáneamente la sorpresa. «Capitán Cooper, bienvenido nuevamente al mundo». Thomas asintió solemnemente. «Almirante, no tenemos mucho tiempo. Están listos para hablar con los líderes de la humanidad, pero necesitan garantías. Nos han estado observando durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado». «¿Ellos?», preguntó el almirante, aunque la respuesta fue obvia cuando la tercera figura emergió de la nave exploradora. No fue William Harrison como todos esperaban. En cambio, un ser de origen claramente no humano subió a la plataforma. Más alto que un humano promedio, con extremidades alargadas y rasgos que sugerían una adaptación tanto acuática como terrestre, el extraterrestre se movía con una gracia fluida que parecía casi coreografiada. Todos en la plataforma se quedaron congelados. Personal de seguridad con los dedos cerca de los gatillos. Científicos con la boca abierta. El almirante Cooper, con la mano medio levantada en lo que podría haber sido un saludo o una advertencia. El extraterrestre levantó su propia mano. 6 dígitos alargados separados en lo que era inequívocamente un gesto pacífico. Luego habló, no con sonidos, sino de alguna manera directamente a las mentes de todos los presentes. «Hemos esperado bastante tiempo. Ya estás listo». Mientras estas palabras resonaban en sus conciencias, la superficie del océano alrededor de la plataforma comenzó a agitarse. Luego aparecieron decenas, luego cientos de delfines, saltando y llamando en patrones coordinados. Y detrás de ellos, surgiendo de las profundidades como antiguos leviatanes despertando, llegaron más naves triangulares. Primero 1, luego 3, luego 7, hasta que el horizonte quedó salpicado de ellos. El capitán Thomas Cooper se volvió hacia su hijo, con una triste sonrisa en sus labios. «Te dije que volvería, Mickey. Acabo de tomar la ruta escénica». Michael se rió entre lágrimas. «Solo 30 años tarde, papá. No está mal para la navegación interestelar». Y mientras la humanidad estaba al borde de su mayor revelación, que nunca habíamos estado solos, que los visitantes de más allá de las estrellas habían sido nuestros guardianes silenciosos durante milenios. Padre e hijo se abrazaron, superando décadas de separación con un amor que trascendió incluso el milagro que se desarrollaba a su alrededor. En Washington, el presidente estaba recibiendo información sobre la situación que se estaba desarrollando rápidamente. En Nueva York, lecturas extrañas hicieron que las estaciones de noticias especularan sobre fenómenos oceánicos inusuales. Y en todos los mares de la Tierra, más naves triangulares se elevaban. Su tiempo de ocultación finalmente había llegado a su fin. Los delfines, compañeros evolutivos tanto de humanos como de extraterrestres, continuaron su alegre danza alrededor de las naves, celebrando la convergencia de 3 especies inteligentes que cambiarían para siempre el curso de la vida en la Tierra y más allá. William Harrison,
que finalmente emergió de la nave exploradora con cuadernos llenos de bocetos y observaciones apresuradas, lo resumió mejor mientras inspeccionaba la escena histórica. Bueno, creo que esto será una nota a pie de página bastante interesante en la próxima edición de mi libro de texto. El almirante Cooper no pudo hacer más que sacudir la cabeza. Creo, Dr. Harrison, que tal vez necesite escribir un libro completamente nuevo. La primera cumbre oficial entre especies estaba prevista para la semana siguiente en las Naciones Unidas. Los extraterrestres, que se hacían llamar Valiants, habían solicitado que los delfines estuvieran presentes como embajadores culturales y traductores. Fue una solicitud que confundió a los funcionarios de la ONU hasta que el capitán Cooper explicó que la vocalización de los delfines, cuando se interpreta adecuadamente a través de la tecnología de la bailarina, creaba un puente entre los patrones neuronales enormemente diferentes de los humanos y las bailarinas. Michael se vio empujado a asumir el papel de contacto principal de la humanidad junto con su padre. Juntos, comenzaron la monumental tarea de explicar a los líderes mundiales que la Tierra había sido un puesto avanzado protegido de la red Valiant durante milenios, un mundo en desarrollo bajo observación discreta hasta que su especie dominante alcanzara suficiente avance tecnológico y ético para el contacto formal. Podrían habernos conquistado en cualquier momento, explicó Thomas durante una reunión informativa preparatoria, pero ese no es su estilo. Los valianos son exploradores y conservacionistas. Mantienen puestos avanzados en miles de mundos en desarrollo, guiando la evolución hacia la inteligencia sin interferir directamente. Excepto cuando te secuestraron a ti y a tu nave, señaló un general escéptico. Thomas meneó la cabeza. No nos secuestraron. Me salvaron. Soy el único al que pudieron llegar a tiempo cuando nuestro barco se hundía. Desde entonces han estado intentando descubrir cómo devolverme de forma segura, mientras aprenden lo suficiente sobre fisiología y psicología humana para hacer posible el contacto directo. Michael observó a su padre con admiración no disimulada. A pesar de pasar 3 décadas preservando alienígenas, Thomas Cooper se había adaptado a su nueva realidad con notable resiliencia. Hubo, por supuesto, ajustes, avances tecnológicos que alcanzar, cambios culturales que comprender y la dolorosa constatación de que su esposa había muerto creyéndolo perdido en el mar. Pero había ganado algo precioso. Pocos humanos lograrían alguna vez una comprensión integral de una civilización extraterrestre avanzada y su lugar en el cosmos. Mientras continuaban los preparativos para la cumbre de la ONU, Michael, Thomas y William trabajaron incansablemente para recopilar todo lo que habían aprendido sobre los valianos en materiales informativos accesibles. Sophia se centró en su tecnología mientras Hila continuó con su trabajo innovador en la comunicación con delfines. Para sorpresa de todos, el almirante Cooper se convirtió en uno de los más firmes defensores del compromiso pacífico. He pasado mi carrera defendiéndome de amenazas, explicó cuando Michael cuestionó este cambio. Reconozco una amenaza cuando la veo. Estos seres podrían habernos destruido en cualquier momento de los últimos 10.000 años. En cambio, esperaron pacientemente a que creciéramos. Eso merece respeto. La noche antes de partir hacia Nueva York, Michael encontró a su padre de pie en la cubierta de la plataforma de investigación, mirando las estrellas. ¿Pensando en casa?, Michael preguntó, uniéndose a él en la barandilla. Thomas sonrió. ¿Cuál? He tenido varios a lo largo de los años. ¿Alguna vez perdiste la esperanza de volver a ver la Tierra? ¿Me ves? Thomas se quedó en silencio por un largo momento. Hubo tiempos oscuros, admitió finalmente. Los Valiants hicieron todo lo posible para que yo estuviera cómodo, pero el aislamiento era un desafío. Lo que me mantuvo en marcha fue saber que estaban aprendiendo de mí. Aprender cómo acercarme eventualmente a la humanidad sin causar pánico y sabiendo que algún día de alguna manera encontraría respuestas sobre lo que me pasó. Nunca dejé de mirar. Michael dijo suavemente. Mamá pensó que estaba obsesionada. Quizás lo era. Tu madre era una mujer extraordinaria. Ella se habría encargado de todo esto.
Thomas señaló las naves alienígenas que iluminaban el mar nocturno con notable gracia. Ella habría tenido preguntas. Tantas preguntas. Thomas se rió. Preguntas interminables. Los valianos no sabrían qué les pasó. Permanecieron en un silencio agradable por un rato hasta que Thomas habló nuevamente. Nos van a ofrecer conocimiento, Michael. Tecnología, medicina, historia, regalos más allá de la imaginación. Pero también nos van a pedir algo. ¿Qué podríamos ofrecerles? Asociación. Los valianos no son conquistadores, pero tampoco son puramente altruistas. Están buscando aliados en algo mucho más grande que nosotros. Una comunidad cósmica de especies inteligentes que trabajan juntas para la preservación mutua. ¿Preservación contra qué? Thomas se giró para mirar a su hijo con expresión grave. El universo es más antiguo y extraño de lo que jamás imaginamos, Michael. Y no todo ahí fuera es amigable. Los valianos tienen enemigos, antiguos rivales con ideas muy diferentes sobre cómo deben tratarse los mundos en desarrollo. Michael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Así que esto no es solo un primer contacto, es un reclutamiento en cierto modo. Pero es nuestra elección. Están firmes en ese punto. A diferencia de sus adversarios, creen que las especies avanzadas deberían elegir su propio camino. Y si decidimos no unirnos a ellos, respetarán nuestra decisión, pero nos retirarán su protección. Las implicaciones fueron asombrosas. La humanidad, que se creía sola en el cosmos, estaba a punto de descubrir que había estado bajo el cuidado protegido de una civilización avanzada, y que esa protección podía serle retirada. «Necesitamos decírselo a los demás», dijo Michael. Thomas asintió. «Mañana, en la reunión informativa final, merecen saber exactamente qué está en juego antes de que nos reunamos con los líderes mundiales». Cuando padre e hijo regresaron al interior, ninguno de los dos notó la enorme figura que se movía bajo las aguas oscuras. Una construcción biológica Balan más grande que una ballena azul. Una de las muchas entidades guardianas que habían patrullado los océanos de la Tierra durante siglos, vigilando las amenazas tanto terrestres como de otro tipo. La cumbre de la ONU cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Pero también impondría una enorme responsabilidad a una especie que recién había dejado de luchar en guerras mundiales y que todavía luchaba por administrar el planeta. Quedaba por ver si la humanidad estaba realmente preparada para esta invitación cósmica. Pero mientras Michael Cooper permanecía despierto esa noche, contemplando el viaje que lo había llevado desde un niño desconsolado a embajador de la humanidad en las estrellas, sintió algo que no había experimentado desde que perdió a su padre hacía 30 años. Esperanza. No solo esperanza para él mismo y su familia reunida, sino esperanza para toda su especie. El universo era más grande, más complejo y más maravilloso de lo que nadie había imaginado. Y a pesar de todos sus defectos y tropiezos, los humanos habían sido considerados dignos de ser invitados a su mesa más grandiosa. El mañana traería desafíos más allá de la imaginación. Pero esta noche, bajo estrellas que ahora se sabe que albergan amigos y misterios, Michael Cooper durmió profundamente por primera vez en décadas. Y en las aguas de abajo, los delfines cantaban sus antiguas canciones. Ahora se entiende que las canciones son mucho más que vocalizaciones de animales. Eran el registro continuo de la historia secreta de la Tierra, preservado por gentiles guardianes que habían caminado en la línea entre la observación y la interferencia desde antes de que los humanos construyeran sus primeras ciudades. La verdad sobre el Triángulo de las Bermudas y docenas de otros misterios marítimos finalmente estaba saliendo a la luz. Y con ello, la adolescencia cósmica de la humanidad llegaba a su fin. Un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para la familia Cooper, sino para todos los seres vivos del planeta Tierra. William Harrison, en su cabaña cercana, terminó el primer capítulo de lo que de hecho se convertiría en un libro completamente nuevo. El día en que los humanos se dieron cuenta de que no estaban solos en el universo no estuvo marcado por el miedo ni la conquista,
sino por el reencuentro silencioso de un padre y un hijo que habían sido separados por las mismas fuerzas que ahora nos unirían a todos. Si hay una lección en este extraordinario momento de contacto, tal vez sea esta. Incluso a través de los insondables abismos del espacio y la comprensión, son nuestras conexiones entre nosotros las que realmente importan. Los valianos, con toda su tecnología avanzada y perspectiva cósmica, reconocieron esta verdad. Esperaron hasta que pudiéramos entender no solo su existencia sino su propósito. Conectar, preservar, expandir la comunidad de conciencia a través de un universo demasiado vasto y maravilloso para que cualquier especie lo enfrente sola. Parecía un comienzo apropiado para la historia más grande jamás contada, una que continuaría desarrollándose durante generaciones.